¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya hemos abordado en otras ocasiones, en otras oportunidades, la relación de los medios de comunicación, es decir, de los dueños de los medios de comunicación con el poder, particularmente el poder presidencial, el poder económico, el poder legislativo y el poder judicial. Una relación que me gustaría ahora llevarla con los comunicadores, con esos personajes que se vuelven estrellas del firmamento, el firmamento mediático, que se convierten en líderes de opinión, que se convierten en las voces autorizadas para abordar tal o cual problema, que a través precisamente de diversas narrativas van construyendo escenarios que no buscan la verdad ni denunciar algún tipo de insuficiencia, algún tipo de irregularidad, algún tipo de corrupción, sino más bien tapar el comportamiento muchas veces atroz, delictivo, por parte de alguno de estos poderes a los que hacíamos mención. Por supuesto que a cambio reciben jugosos salarios y jugosas prebendas, prebendas que incluso los llevan a adquirir yates, los llevan a vivir en la misma cuadra que Manlio Fabio Beltrones, los llevan a adquirir terrenos, los llevan a adquirir, por supuesto, casas, inmuebles, y muchos de ellos provienen de sectores en los cuales está profundamente normalizada la corrupción. Por eso es que ese amaciato con el poder lo ven normal, porque además era parte esencial de la época que les tocó vivir. Por supuesto que disfrazaban este comportamiento, esta comunicación como periodismo, y ellos mismos se ufanaban de ser los grandes representantes del mismo. Conforme han ido avanzando las épocas, los años, los tiempos, conforme se ha ido democratizando precisamente la labor de la comunicación con la aparición de plataformas, de nuevos espacios, esos personajes, quienes institucionalizaron el chayote, quienes lo llevaron a niveles verdaderamente ofensivos, son evidenciados por la finalidad con la que hacen su trabajo, no por ignorancia, no por falta de capacidad o falta de preparación o por falta de información. Regularmente son los mejor informados, son los más capacitados, son personas inteligentes y por eso es que aprenden a manipular perfectamente la verdad. Se vuelven en mercenarios quienes a través precisamente de sus plumas logran acallar las diversas voces de denuncia, las voces de inconformidad e incluso en muchas ocasiones las transforman en su propio beneficio y convierten a la víctima en victimario. Comienzan campañas para satanizar precisamente a aquellos que son voces disruptores, aquellos que se levantan para exigir mejoras o para ir en contra de un sistema que estos comunicadores, estos periodistas se preguntan, ¿para qué cambiar si así funciona? Joaquín López Dóriga, Lourdes Mendoza, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva son personajes forjados en ese escenario, en el cual lo más común era hacerle favores al gobierno, hacerle favores a los empresarios, hacerle favores a los jueces, hacerles favores a los diputados o senadores. Granjearte su simpatía para que después pudieras presumir que en tu espacio estuvo tal funcionario, estuvo tal mandatario, estuvo tal intelectual, estuvo tal magistrado. Y con ello, dar la impresión de que estabas llevando a cabo un trabajo de élite en en materia de comunicación, cuando en realidad lo único que estabas haciendo era conformar a una élite periodística, a una élite periodística que abandonó hace mucho tiempo su compromiso social, que olvidó la conciencia de clase y dejó de lado los problemas de los mexicanos de a pie, los cuales en definitiva dejaron de ser trascendentales para ello porque no les significaban ningún tipo de ganancia y en cambio sí atentaban contra su modo de vida y su manera precisamente de allegarse esos recursos. En los últimos días hemos sido testigos de una verdadera teatralización por parte de dos de los personajes mencionados, de una autoevidencia, un autosabotaje de otra de ellas y de una defensa verdaderamente pueril de un cuarto. Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leiva se quejan de ser víctimas de persecución del actual gobierno, de estar preocupados porque el presidente está enojado. Ciro Gómez Leiva incluso deja entrever, aunque ahora
trata de aclararlo, que el presidente de la República es el responsable del atentado en su contra. Algo que el propio Ciro Gómez Leiva sabe perfectamente que no es así. Joaquín López Dóriga sabe perfectamente que cuando el presidente hizo referencia que estaba enojado con él, no era una amenaza, porque ambos han conocido las amenazas del poder, porque ambos han estado cerca precisamente de aquellos que han amenazado desde el poder. Ciro Gómez Leiva es amigo de uno de los personajes más represores en la historia política de este país, de los más corruptores de la prensa, como es el caso de Manlio Fabio Beltrones. Y lo mismo pasa con Joaquín López Dóriga, que sabe perfectamente cómo se mueven las aguas y cuándo un presidente en realidad sí está molesto y cuando la molestia de un presidente se traslada o se traduce en una sanción y en un acto de corrupción. Por lo tanto, el comportamiento de ambos únicamente los pinta como dos personajes a los que extrañan ese apapacho que mencionaba Héctor Aguilar Camín, ese apapacho que los hacía sentir importantes, que los hacía sentir parte precisamente de ese Parnaso al cual simple y llanamente ya no entran, al cual simple y llanamente ya no se les dieron, se les quitaron las llaves de, de picaporte y de todas las puertas. Y eso para el ego que han ido alimentando a través de todos estos años es algo inadmisible. Y por eso esperan que las cosas cambien, piensan ellos en sus adentros con Claudia Sheinbaum, porque este político de Macuspana, este político tabasqueño, nos traicionó, dejó de ser nuestro amigo, dejó de respetarnos, nos ha perseguido porque ahora de eso se trata. Dejamos de ser los golpeadores para convertirnos precisamente en las víctimas. Algo que ellos acostumbran manipular muy, pero muy bien. Un teatro en toda la extensión de la palabra. Y el caso, por ejemplo, de Carlos Marín lo viene a confirmar, ¿no? Con una columna en el periódico Milenio en donde hace un recuento de todo lo que ha sido el caso precisamente de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, el atentado contra este último, y le dicen, hombre, serénense, como si en realidad cualquiera de las víctimas, cualquiera de las vidas de estos personajes fuera amenazada desde el poder, faltándole el respeto con esta victimización, con esta telenovelera, con esta telenovela a los que realmente han sido víctimas de ese tipo de acciones. Y por el otro lado, Lourdes Mendoza, una mujer que muestra con una profunda torpeza cómo ella vende su pluma, cómo ella mercantiliza su pluma, cómo ella se entrega a relaciones públicas, alejado completamente de un papel periodístico. Hay pruebas que podríamos consolidar y decir que recibió dinero por parte de la ministra Margarita Ríos Farjat por escribir lo que escribió. No, hasta el momento no existen esas pruebas, pero lo que sí existe es una prueba contundente de una relación de una columnista que le pide su visto bueno a a una ministra sobre un tema que le afecta a la misma. Y eso, perdón, no es ningún tipo de asesoría como lo quisieron hacer pasar, que después Margarita Ríos Farjat prácticamente la desmintió. Eso es alguien que escribe por encargo. Y al momento que escribes por encargo, pides que la persona que te lo encargó esté de acuerdo con lo que estás escribiendo. Ni Marín, ni Lourdes Mendoza, ni Joaquín López Dóriga, ni Ciro Gómez Leiva son periodistas éticos. Nunca lo han sido, o si lo fueron, se les olvidó desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo, no son periodistas comprometidos con la sociedad. Son periodistas simple y llanamente que representan, incluso también de este lado de la moneda, a un viejo régimen que cada día se pone más arrugado y cada día se pone más delestable. 10 minutos de análisis, como siempre. Yo les agradezco el favor de su atención. Ya lo saben, si les gustó el video, pónganle like, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse, échenos super chat, super gracias, únanse al canal, nuestras tres formas de monetización. Nos vemos por la noche, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.